para todos los estudiantes de grado décimo, seminario misional. Hoy vamos a trabajar acerca de lo que son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en plano inclinado. De este tema ya habíamos hablado y habíamos trabajado en el la clase anterior donde hablábamos sobre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero en forma horizontal. Vamos ahora entonces ya a trabajar sobre este caso. Eh, para comenzar, pues vamos a definir lo que es un plano inclinado. Tenemos entendido, miren, si cuando nos dicen inclinado, se trata siempre de una superficie plana, como lo está aquí en el gráfico, miren, ¿sí? Pero la característica especial es que esa superficie forma un ángulo con la horizontal. Miren, aquí forma un ángulo, ¿sí? Con la horizontal y a esto se le llama entonces un plano inclinado. El objetivo de los planos inclinados obviamente es tratar de disminuir la fuerza con la que uno va a subir o a bajar un objeto, ¿sí? Y también me ayuda a cambiarle la dirección hacia donde voy a transportar dicho objeto. Obviamente el ángulo que debe formar debe ser menor de 90 grados, porque si no le queda como una pared, ¿sí? Entonces debe ser, este ángulo siempre es menor de 90 grados. En ese plano inclinado, pongan mucha atención, miren, son muy similares los elementos a los que miramos ya cuando el plano era horizontal. Primeramente, trabajamos aquí con un peso, miren, pero resulta que el peso, ojo la diferencia que hay con cuando era el plano horizontal a lo que es ahora el plano inclinado. El, el peso, ustedes saben que siempre va dirigido en línea recta, vertical, y está dirigido hacia abajo. Por eso miren aquí está la flecha negra, es la que me indica el peso, ¿sí? No importa que el cuerpo esté inclinado de acuerdo al plano, pero el peso siempre está dirigido hacia abajo. En este caso, miren, el plano cartesiano que me maneja el eje X, mírenlo aquí el eje X y el eje Y, ya no está como nosotros lo conocemos en forma horizontal y vertical. Mire, está muy parecido al plano que está formando, ¿sí? Aquí, miren, con ese ángulo. Miren que el objeto también está inclinado. Entonces, ahora, el eje X está formado por esta línea roja que es el peso en el eje X y por esta línea roja que va hacia abajo que es el peso en Y. Pero miren que está separado del peso normal, ¿sí? Que está dirigido siempre hacia abajo. Y aquí forma un ángulo, obviamente, un ángulo entre ese peso que está en negro con el peso que está en rojo. Ese ángulo que está ahí es el mismo ángulo que forma el plano inclinado, es el mismo. Entonces, miren por favor, aquí para el peso hay dos componentes. Uno en el peso en X, ¿sí? Y otro en el peso en Y. Miren, hay dos pesos, mucho cuidado aquí. Hay un peso a lo largo del eje X y un peso a lo largo del eje Y. Ya vamos a ver más adelante en las fórmulas cómo hacer para calcular el peso en X y el peso en Y, aunque aquí ya está en el gráfico escrita la fórmula para Px y cómo hallar peso y Y. ¿Cómo hallar el peso? Ya sabemos, masa por gravedad. Eso ya lo conocemos de clases anteriores. Aquí también, ¿sí? Mire, tenemos que el peso en Y hace las veces de la fuerza normal, miren. Miren, este peso en Y, ojo aquí, la normal es lo contrario a esta línea roja, miren, porque es perpendicular a la superficie. Aquí forma ángulo recto, ¿sí? Entonces es, digamos, contrario al peso en Y. Por eso el peso en Y se puede considerar también la normal. Mucho cuidado en esto porque con base en ello se van a hacer los ejercicios más adelante. Ahora, aquí la pregunta dice, ¿por qué el cuerpo no se desplaza o se resbala si está actuando la fuerza en X? Mire que esta fuerza en X, usted deja solito ese cuerpo, es posible que se resbale, pero también es posible que no se mueva. La razón que no se desplaza, no se mueve o no se resbala es por el rozamiento que hay entre ese cuerpo y el plano inclinado. Entonces ahí
entra otra fuerza que se llama la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, recuerde que si la fuerza de rozamiento es mayor o igual a la fuerza en X, en este caso que es el peso en X, entonces el cuerpo permanece en reposo, no se va a mover. Pero si la fuerza de rozamiento es menor que la fuerza que se está haciendo el peso hacia abajo, entonces el cuerpo se desplaza hacia abajo del plano. Obviamente, si el movimiento, si usted le va a aplicar una fuerza hacia arriba, igual, esa fuerza que usted aplique hacia arriba debe ser mayor que la fuerza de rozamiento que se va a aplicar hacia abajo. Pero aquí miren, si usted aplica una fuerza hacia arriba, esa fuerza tiene que superar a la fuerza de rozamiento más la fuerza que está haciendo X hacia abajo. Miren, esa fuerza siempre de X es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí ya hemos mirado lo que son esas fuerzas, el plano inclinado y cómo se descompone el peso. Ahora la fuerza normal, ¿sí? Sabemos que la fuerza normal, ¿sí?, siempre es perpendicular a la superficie. Mira, aquí está el plano inclinado, está el ángulo, aquí está la fuerza normal. Entonces, hacia acá, hacia abajo, va a ir el peso en Y, o sea, lo contrario, porque el peso normal va a ir en línea recta, no se olvide, así va a ir el peso normal. Entonces, aquí se va a descomponer ese peso en un peso en Y un peso hacia abajo que sería en X. La fuerza normal, que usted la puede simular con esa F y esa N o simplemente con una N mayúscula, ¿sí? Se puede simular de esas maneras. Para hallar la fuerza normal, usted halla es el valor de P sub Y. Sí, ya vamos a ver las fórmulas más adelante en un resumen. La fuerza de rozamiento. Mire, el cuerpo al estar en contacto con esa superficie, obviamente va a ser una fuerza para evitar que se resbale, ¿sí? Entonces, mire, siempre la fuerza de rozamiento, recuerde que es contrario hacia donde se mueve el cuerpo. Si el cuerpo se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Pero si usted trata de aplicarle una fuerza hacia arriba, la fuerza de rozamiento será hacia abajo, ¿sí? Entonces, y también la fuerza de rozamiento depende de las superficies. Puede ser unas más lisas, otras más rugosas. Este símbolo, recuerde que significa coeficiente de rozamiento. Vamos a mirar las fórmulas que intervienen en un plano inclinado. Ponga mucha atención. Es bueno que este cuadro, por favor, lo saque aparte en una hoja o en su cuaderno, para que con base en estas fórmulas usted desarrolle los ejercicios que se van a plantear y obviamente los ejercicios que están como ejemplos en la guía. Entonces tenemos una primera fórmula, miren. La primera sirve para calcular el peso paralelo a la superficie, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la superficie paralela? Es la que va hacia acá abajo, mire, esta, mire, ¿sí? Entonces, para encontrar esa fuerza paralela al peso, utiliza P sub X igual a la masa por gravedad por seno del ángulo. Ojo, este ángulo es el que forma el plano inclinado con la horizontal. Hay otra fórmula que es la componente del peso perpendicular. Mire, o sea, P sub Y. ¿Sí? Recuerde que si es horizontal es X. Si es vertical, o sea, perpendicular, es Y. Y la fórmula entonces es masa por gravedad, igual que en la anterior, ¿sí? Pero ahora en lugar de seno es coseno, mire. P sub Y igual a coseno del ángulo que forma el plano inclinado. La fuerza normal, mire, la fuerza normal, como es contraria al peso vertical, entonces mírelo aquí, es la misma fórmula, ¿sí? Recuerde que la puedes usar con una N o con Fn, así como está aquí, mira. Fn o N es lo mismo. La fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento ya la miramos en la guía anterior. Y me decía que es igual al coeficiente de rozamiento que está dado por el problema por la fuerza normal, mire, o coeficiente por normal. Y esta normal, pues mire, ya tiene la fórmula acá arriba, como hallarla, mire. ¿Sí?
Ahora, la fuerza resultante. La fuerza resultante la vamos a simbolizar con este símbolo, que significa sumatoria o operación de la fuerza, será igual a la fuerza que usted aplica menos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Esa sería la fuerza con la que se mueve ese cuerpo. Recuerde también que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, miren, aquí está representado más o menos estas fórmulas. Miren. Aquí está el peso Y, que es masa por gravedad por coseno de alfa. Mire el peso en X, ¿sí? El peso X, que es masa por gravedad por seno del ángulo. Aquí está el peso, mire, este ángulo, ojo, este ángulo es el mismo valor de aquí, miren, el mismo, son iguales. Y la normal es la que está con la flecha roja. Miren que es el mismo valor de P sub Y. ¿Sí? Por eso aquí en la fórmula están iguales para tanto para P sub Y como para la normal. Vamos a mirar unos ejemplos. ¿Sí? Vamos a mirar unos ejemplos. Dice, mire, un niño se desliza sobre un trineo, mira aquí está el trineo, a través de una colina nevada. El ángulo que hace la colina con respecto a la horizontal es de 30 grados, y aquí forma un ángulo de 30 grados, ¿sí? El trineo con la colina al descender. El coeficiente de fricción entre el trineo y la colina es 0,15. Aquí ya me dan el valor del coeficiente de fricción. La masa combinada del niño y el trineo es 65 kilogramos. Es decir, cuando dice la masa combinada, quiere decir que es la suma de lo que tiene de masa el niño y la masa del trineo. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración del trineo cuesta abajo? Entonces mire que el trineo lleva una fuerza hacia abajo, pero la nieve, ¿sí? Tiene una fuerza de rozamiento que hace que no se deslice tan rápido. Vamos a ver cómo solucionamos. Recuerde que lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dice que el ángulo es 30 grados, míralo aquí. El coeficiente es 0,15 y la masa total de niño y trineo 65 kilogramos. ¿Sí? Entonces usted tiene que recordar esto que está en la explicación anterior donde estaba el cuadro de las fórmulas. Mire, ¿sí? Indica que debemos hallar la fuerza en X y la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque nos piden calcular esta aceleración, miren, y la aceleración está aquí en esta fórmula. La masa sí la conozco, pero la aceleración no la conocemos. Esta fuerza resultante tampoco la conocemos. Recuerde que la fuerza resultante es igual a la fuerza eh, paralela al plano que se está desplazando menos la fuerza de rozamiento. Esto se aplica cuando se está descendiendo, es decir, cuando el objeto está bajando. Entonces, miren, como necesitamos hallar f de x y la fuerza de rozamiento, o sea, tengo que hallar cuánto vale f de x y fuerza de rozamiento. Entonces, vamos al cuadro anterior y logramos detectar que la fuerza en x es masa por gravedad por seno del ángulo alfa, miren. Y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Tengo que hallar, pero recuerde que para hallar la fuerza de rozamiento debo conocer la fuerza normal, mire, ¿sí? Debo conocer la fuerza normal. Entonces vamos a aplicar esas fórmulas para encontrar ya la aceleración. Entonces, miren, vamos a hallar primero f de x. Mira, aquí está la fórmula y la aplicamos. ¿Qué significa aplicar esa fórmula? Pues reemplazar los datos dados en cada una de estas letras o variables. Donde está la masa, mire, 65 kilogramos. Donde está la gravedad 9,8. Donde está el ángulo 30 grados, mire. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Multiplicamos 65 por 9,8 y nos da 637 newtons. Recuerde, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons. Por seno de 30 grados, usted coge la calculadora y le va a dar 0,5. Hace ese producto y ha llegado a la conclusión que f de x es 318,5 newtons. Esa es la fuerza que lleva hacia abajo, ¿sí? Ahora tenemos que hallar la fuerza normal. ¿Para qué? Para encontrar luego la fuerza de rozamiento. En la fuerza normal, entonces, recuerden que es lo mismo que encontrar P sub Y. Aquí estaba viendo. Masa por gravedad por coseno del ángulo
que forma el plano. Entonces reemplazamos, miren, donde está la masa 65, donde está la gravedad 9.8 y donde está el ángulo 30 grados, pero la diferencia con la anterior es que ahora es coseno. Hacemos las operaciones, mi cara, 65 por 9,8, 637, coseno de 30 grados, 0,866. Recuerde, por favor, cuando trabaje con razones trigonométricas, coja como mínimo 3 decimales para que la respuesta le dé lo más aproximado. Hacia el producto 637 por 0,866 y me dará entonces 551.6 newton. Esa es la fuerza normal. ¿Para qué me sirve? Para encontrar la fuerza de rozamiento. Miren. Ahora, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal. El coeficiente ya lo conocemos, miren, 0,15. Lo reemplazamos aquí, 0,15 por la fuerza normal. Hacemos el producto, miren, y nos da que la fuerza de rozamiento es 82,77. Entonces, miren, compare la fuerza en X y la fuerza de rozamiento. Resulta que la fuerza en X es mayor que la fuerza de rozamiento. Entonces el trineo sí se está moviendo. Y si se está moviendo, entonces significa que hay una aceleración. Entonces, ahora quiero encontrar cuál es la fuerza resultante. A esa fuerza en X que le encontré, mírenlo aquí, le restamos la fuerza de rozamiento, miren. Y llegamos a la conclusión entonces que esa fuerza resultante es 235,76 newtons. Esa fuerza resultante, ¿para qué me sirve? Miren, para encontrar la aceleración, miren. Entonces, esa fuerza resultante la reemplazamos aquí, miren. ¿Sí? Me quedará 235,76 newton igual a la masa, que es 65, y la aceleración, que no la conocemos. Tengo que despejar. Entonces, para quitar este 65 de aquí, como está multiplicando, lo paso a otro lado, miren, a dividir al 235, miren. Entonces me queda que la aceleración al hacer esa división me queda 3,62 metros sobre segundos al cuadrado. No se olvide, por favor, que debe dar en los problemas la respuesta. Entonces, el trineo cuesta abajo tiene una aceleración de 3,62 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está desarrollado un primer ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, se quiere subir, ojo aquí que ya es subir, un cuerpo de masa de 5 kilogramos por un plano inclinado, de ángulo, ¿sí? De inclinación 30 grados. Aquí tiene 30 grados. Y el coeficiente de rozamiento 0,2. Mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano inclinado de 45 newtons. Calcular la aceleración del cuerpo. Pero miren que ahora se aplica una fuerza de 45 newtons, o sea, hacia arriba, miren. ¿Sí? Aquí está, miren, en esta flecha que estoy aquí, esta es la fuerza que se aplica de 45 newtons. Pero miren que entonces, como va hacia arriba, la fuerza de rozamiento va a ser hacia abajo, hacia acá va a ser la fuerza de rozamiento. Pero hacia abajo también va la fuerza en X, miren. Ojo aquí con ese dato. Entonces, vamos a sacar los datos, ¿sí? Y me dice que el ángulo es de 30 grados, mire, el coeficiente es de 0,2, la masa de 5 kilogramos y la fuerza que se aplica es de 45 newton. Ojo, que esa fuerza es la que va hacia arriba. Entonces, el cuerpo está subiendo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va hacia abajo, ya lo había dicho. Igual que el valor de peso X o de la fuerza en X. Miren. Ahora hacia abajo hay dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y la fuerza en X. Esta fuerza en X o peso en X nunca cambia, siempre va en esta dirección, siempre va hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que como la fuerza de rozamiento y la fuerza en X tienen la misma dirección y el mismo sentido, esas dos se deben sumar. Mire, F de X más fuerza de rozamiento tienen que sumarse. Entonces, la fuerza que va a ser, ahora, ¿a qué va a ser igual la fuerza resultante? Mire, va a ser igual a la fuerza que se aplica hacia arriba, ¿sí? Menos la fuerza que se aplica hacia abajo. Repito, la fuerza que se aplica hacia abajo es la suma de la fuerza de rozamiento y la fuerza en X. Entonces vamos a encontrar cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula
para hallar la fuerza resultante. Pero la fuerza hacia arriba ya la conozco. Tengo que hallar la fuerza hacia abajo, ¿sí? Para hallar la fuerza hacia abajo tengo que encontrar cuánto vale la fuerza en X y la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza en X ya tenemos allá la fórmula, 5 kilogramos es la masa, 9,8 la gravedad y 30 grados el ángulo. Entonces hacemos esas operaciones y llegamos a la conclusión que la fuerza en X es de 24,5 newtons. Ahora, tengo que encontrar la fuerza de rozamiento. Para hallar la fuerza de rozamiento, tengo que hallar la fuerza normal. Le aplico la fórmula para hallar la fuerza normal, miren. Se hacen las operaciones y se llega a la conclusión que la fuerza normal es 42,43 newtons, ¿sí? Con esa fuerza normal hallamos la fuerza de rozamiento, mira. Aplicamos coeficiente de rozamiento que es 0,2 y lo multiplicamos con la fuerza normal que es de 42,43. Por favor, aquí es 42. Hacemos esa operación y llegamos a la conclusión que la fuerza de rozamiento es 8,49 newtons. Con los anteriores resultados, ¿qué hacemos? Calculamos el valor de la fuerza resultante, entonces, ¿sí? Decíamos que para ello, estas dos fuerzas, como tienen la misma dirección y el mismo sentido, se debe sumar la fuerza en X más la fuerza de rozamiento. Estas dos fuerzas se deben sumar. Bien, 24,5 newtons más 8,49. La fuerza resultante nos da 32,99. ¿Sí? Esa es la fuerza, es decir, esa es la suma de las dos fuerzas. ¿Sí? Esta es la fuerza con la que se va hacia abajo, con la que va hacia abajo. Pero esa fuerza que se va hacia abajo tiene que ser menor que la fuerza con la que va hacia arriba, mire. Pero ahorita que la fuerza con la que va hacia arriba es de 45 newtons, ¿sí? Dice que es de 45 newtons, ¿sí? Mire, aquí está, 45 newtons. Entonces, como es mayor que la fuerza que va hacia abajo, el cuerpo sí se está moviendo. Ahora, para encontrar ese resultado, ¿sí? Este lo podemos llamar ya la fuerza, la suma o fuerza resultante ya total. Esta fuerza que hay aquí es la fuerza resultante, pero de la suma de las dos que van hacia abajo. Ahora, a la fuerza hacia arriba, que es 45 newtons, le quito la fuerza que va hacia abajo, que la obtuve aquí con la suma de las dos. Miren. Aquí entonces hago la resta y quiere decir que la suma de las fuerzas o la fuerza resultante con la que sube ese cuerpo es de 12,01 newtons. ¿Sí? Mire que a los 45 newtons le quitamos la fuerza en X que va hacia abajo y la fuerza de rozamiento. Y me dio 12,01. Con eso tengo que hallar la aceleración. Mire. ¿Sí? Como sabemos que ese es 12,0,1 es esa fuerza resultante, ¿sí? Entonces, y sabemos que es masa por aceleración, reemplazamos, mire, y despejamos aceleración. Esa 5 kilogramos que está multiplicando pasa a dividir 1000, ¿sí? Hace la división y obtiene la respuesta que la aceleración del cuerpo subiendo es de 2,4 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo, el ejemplo 3, ¿sí? Dice, se deja caer un bloque de 16 kilogramos a lo largo de un plano inclinado de 40 grados. Aquí hay un ángulo de 40 grados. El coeficiente de rozamiento del bloque con el plano es de 0,41. Calcular la aceleración del bloque. Y aquí me dicen otro, miren, calcular el tiempo que tarda en recorrer los 8,25 metros. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo. Primero, sigan los pasos. Obtienen los datos, miren, 40 grados, coeficiente 0,41, la masa del cuerpo 16 kilogramos. Entonces, miren, aquí ya recordemos esto, aquí, miren, ¿sí? Las fórmulas, ¿sí? Entonces, como va hacia abajo,
Tengo que hallar la fuerza en X, ya tenemos aquí, hacen todos los cálculos, utilizan la calculadora por favor y verifican estos resultados. Entonces la fuerza hacia abajo es 100,8 newtons. Mire. Hay que hallar la fuerza normal. ¿Para qué? Para hallar la fuerza de rozamiento. Entonces, igual, aplican todas las fórmulas y llegan a la conclusión que la fuerza normal es de 120,1 newtons. Como aquí, miren, se está desplazando es por la fuerza de X, entonces el rozamiento va hacia arriba. ¿Sí? Miren, el rozamiento aquí va dirigido hacia arriba, en cambio X hacia abajo. Entonces aquí hallan la fuerza de rozamiento que es 49,24 newtons. Miren que la fuerza hacia abajo es de 100, entonces si se desplaza, se mueve hacia abajo. Para hallar la fuerza resultante, entonces resta eso. 100,8 newtons menos 49,24 newtons, que es la de rozamiento. Llega a la conclusión que la fuerza es 51,56 newtons. Con ese valor, miren, siempre utiliza el mismo proceso, miren, va a hallar la aceleración. Reemplaza el valor de esta fuerza resultante, que es 51,56, miren, igual a 16 kilogramos, que es la masa que está acá desde el problema, miren, por la aceleración. De ahí despeja aceleración pasando 16 kilogramos a dividir y llega a la conclusión que la aceleración es 3,22 metros sobre segundos al cuadrado. En el punto B nos dice calcular el tiempo que tarda en recorrer 8,25 metros. Entonces miren, como aquí hay aceleración, entonces es un movimiento uniformemente variado. Y miren, aquí tienen la fórmula para calcular la distancia en un movimiento uniformemente variado. Como dice que se deja caer, entonces esta velocidad inicial es cero. Entonces aplicamos la fórmula, miren. Aquí sería, me faltaría por tiempo aquí. ¿Sí? Entonces quedaría distancia igual a velocidad inicial, que es cero, aquí sería cero, ¿cierto? Por tiempo, que no sabemos cuánto vale. Y aceleración sí conocemos, miren, 3,22, miren, 3,22 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto, como es cero, desaparece. Entonces me queda 8,25 igual. Dividimos 3,22 entre 2, 1,61 por tiempo al cuadrado. Como tengo que dejar tiempo al cuadrado solo, hay que quitar este 1,61 que está multiplicando, pasa a dividirme. Entonces me quedará 8,25 entre 1,61 metros sobre segundos al cuadrado. Hacen esa división y les queda 5,12 segundos al cuadrado, porque este metros con ese metros se cancelan. Como es tiempo al cuadrado, tengo que pasar ese 2 a otro lado como una raíz, miren. Y me queda entonces que el tiempo es 2,26 segundos. Respuesta. La aceleración del bloque es 3,22 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo en recorrer los 8,25 metros es de 2,26 segundos. ¿Sí? Ahí estaría ya resuelto el ejercicio. Creo que con eso puede quedar claro para que ustedes puedan resolver su taller y enviarlo en las fechas que estaban establecidas. Toda esta información estará en la aplicación de Classroom. Muchas gracias.